Vamos a tratar de hacerlo conversado, pero un poco el título de la convocatoria y quizás también un sesgo y una obsesión que yo tengo a la hora de analizar la realidad de la Argentina, que tiene que ver con mirarla siempre desde una perspectiva más amplia del comportamiento de lo que está ocurriendo a nivel internacional con el capitalismo. Y que tiene que ver con esta lógica que asume el funcionamiento del capitalismo ya hace muchísimo tiempo. Uno podría trasladarse hacia fines de la década de los 70, donde hay una serie de cambios y mutaciones que generan un fenómeno que nosotros lo vivimos tempranamente en Argentina con la dictadura, que es este fenómeno de la financiarización. Y este fenómeno de la financiarización, que parece muy abstracto a veces cuando uno lo menciona, pero que en realidad tiene, quizás lo más gráficamente lo acaba de mencionar la CEPAL en su último informe. La CEPAL hace una semana sacó el último informe sobre la situación internacional de América Latina, y planteaba esto, que sigue siendo el eje predominante de la valorización del capital, de la aplicación del capital, de la orientación del capital, el negocio financiero y no el productivo. Y que si en la década de los 80, por ejemplo, en los 80, el total de riqueza que generaba el mundo, el planeta, era equivalente al total de activos financieros que circulaban por el mundo, eso 10 años después los activos financieros eran 2,5 veces mayores, y cuando estalla la crisis de la famosa subprime, en realidad eran casi 4 veces. ¿Y esto qué quiere decir? Que la economía productiva, la economía real, la que genera empleo, la que genera distribución del ingreso, iba por un lado estancada, y el capital se aplicaba a la bicicleta financiera. Es así. Y eso estalló con la crisis financiera con centro en los Estados Unidos, que después se propaga, y cuando estalla la crisis aparece una serie de información que estaba bastante escondida. Nosotros creíamos que el fenómeno de la concentración del ingreso, que la inequidad, pobreza, era un fenómeno de los países subdesarrollados, y lo que aparece claramente en los países centrales es que no, que del otro lado de ese comportamiento de la acumulación de capital había impactos directos sobre la distribución del ingreso, y que la contracara de ese proceso de autonomía entre lo productivo y lo financiero era la concentración del ingreso, que los ricos eran más ricos, que la clase trabajadora se había debilitado, que los sindicatos habían dejado de tener esta capacidad de disputa y de lucha y de organización, que los trabajadores habían perdido absolutamente participación en la distribución del ingreso. Ahora, esa etapa de comportamiento del capitalismo no vino solo, vino de una hegemonía, donde la hegemonía fueron los intereses de lo financiero. Y el concepto y la ideología neoliberal es absolutamente funcional a ese comportamiento, a esa hegemonía de la especulación financiera y de la industria financiera, que es lo que sigue predominando en el mundo. Entonces, uno ve que estalló todo en las economías desarrolladas en el año 2008, y que todas las políticas que se desenvolvieron no fueron para cambiar esta lógica de comportamiento, fueron para, en última instancia, salvar al sistema financiero, pero para seguir retroalimentando esta lógica. Entonces creo que cuando vemos la situación de la Argentina y analizamos lo que fue la etapa de nuestro gobierno, de 12 años de esta década ganada, quizás una de las cosas que sintetizan, que no se plantean normalmente como cuestiones tan centrales, pero para mí son centrales y nos sirven para analizar el hoy, lo que está ocurriendo con el macrismo, pero también para hacer política, que es que durante 12 años Néstor y Cristina, como pudieron, con distintos instrumentos, lo que trataron fue de aislarse y de generar un paréntesis a este proceso de financiarización, que nos acompañó, miren, desde la dictadura hasta la implosión de la convertibilidad todos los años. En la Argentina,
el mejor negocio cuando se reinstaura el modelo neoliberal a sangre y fuego en el año 1976, lo que empieza a predominar es la acumulación financiera, no la productiva. Entonces, entender que este negocio financiero y este avance del neoliberalismo necesita inevitablemente una alteración de la correlación de fuerza entre el capital y el trabajo. Entonces, no es casual que el negocio financiero tenga como contrapartida esta pérdida de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, este debilitamiento de los sindicatos, esta pérdida de derechos de los sectores de los trabajadores. No es casual que en la Argentina y en todo el conjunto de América Latina, pero particularmente en la Argentina, que fue siempre un tubo de ensayo de estas prácticas más extremas del neoliberalismo, este debilitamiento del trabajo haya sido una necesidad. Quiero decir, el avance de las políticas neoliberales tienen como necesidad el debilitamiento de la clase trabajadora. Y obviamente el debilitamiento de toda la organización social que puede tratar de disputar y intentar cambiar las reglas de juego. Entonces, ¿cómo yo definiría quizás, cuando digo que puso un paréntesis es que se jugaron, dijeron, bueno, a ver, por ejemplo, nosotros no vamos a dejar que entren capitales especulativos, y Néstor puso un límite a los capitales especulativos, nosotros no vamos a dejar que si alguien tiene plata, el negocio mejor sea ponerla a especular, sino que el negocio mejor en la Argentina tiene que ser la producción y la generación de empleo, y en eso se sostuvo fundamentalmente en el mercado interno. Y esa apuesta permanente a la recomposición de la condición salarial. Y la condición salarial no solamente con mejora en el empleo, la condición salarial, como la plantea Castelli, una visión más amplia, ¿no? Condición salarial en términos de mejora en el empleo, mejora en el salario, recuperación de derechos y además esa visión, ese horizonte de progreso de la clase trabajadora, ¿no? de la posibilidad de lo que ahora nuestro queridísimo economista González Fraga dice, nos hicieron creer que podíamos. Bueno, eso está en el núcleo duro de lo que es la recomposición de la condición nacional, esta recuperación de derechos y de la posibilidad de la famosa movilidad social ascendente. Entonces, me parece que es importante para entender qué es lo que vuelve a la Argentina con la reinstauración del modelo más extremo del neoliberalismo, es otra vez la lógica de la especulación financiera. Es así. Nosotros estuvimos, quizás no nos dimos cuenta, pero durante 12 años yendo a contrapelo de lo que es la orientación fundamental, y no solamente en los países desarrollados, en los países centrales, en América Latina. Porque lo que está ocurriendo en Brasil, el despiadado proceso político que está viviendo nuestros hermanos de Brasil y esta irracional reacción política destituyente de Dilma, también tiene un trasfondo en que en Brasil, por ejemplo, si bien planteó una política redistributiva importante, mantuvo intacta la hegemonía del poder financiero, ¿sí? Y ahí creo que esa debilidad que está también, porque las cosas no ocurren, porque, como dice García Linera, el vaso no se rompe porque la piedra sea dura, sino muchas veces el vaso se rompe porque el cristal, lo que está construido, era lábil y hace que se pueda romper. Le está pasando a Brasil y nos pasó a nosotros en las elecciones últimas, para la reflexión política también. Entonces, y me tomo un mate. Sigue frío, ¿no? Tampoco frío, pero no importa. Sí, después de la marcha de ayer del viejo Vizcacha, ¿no? ¿Se acuerda del viejo Vizcacha? Sí. Mi padre, que era matero. Mi madre que decía, el viejo, cuando daba su mate frío, decía, el viejo Vizcacha decía que mató a su mujer por un mate frío. Miren, eso es lo que me decía mi viejo. Qué horror, ¿eh? Qué horror. Te puedo hacer una pregunta. Sí, sí. Esto está claro, pero a mí lo que me pregunto es si ellos, cuando
hablan de este discurso de traer los capitales que nosotros sabemos para qué van a venir. ¿Ellos creen que van a generar laburo? Ellos no. Mira, ¿sabes qué pasa? Mira, ese es el común denominador de las inquietudes que recibo cuando converso con los compañeros y las compañeras. En realidad, yo creo que es una combinación. Es ideología. Y cuando hay ideologías que son funcionales a determinados intereses, siempre. Entonces, y después están lo que se supone que es la política. Estos muchachos no vienen de la política, estos muchachos vienen de los negocios. Ahora, se dedican a la política quizás con un sentido absolutamente altruista. No nos interesa. Quiero decir, no nos metamos en esta cosa, porque también a la hora de hacer política, no es bueno que nosotros salgamos con este planteo de son todos unos hijos de puta que vinieron a cagarnos. Claro. Es así. Porque hay mucha gente de buena voluntad que los votó porque quería un cambio, porque estaba harto de nosotros. Pues podemos analizar 10.000 cosas, porque creyó que estaba garantizado los derechos que habían recuperado durante todos estos años. Y que, bueno, entonces, me parece que es secundario el análisis subjetivo de si realmente lo hacen porque les importa tres pitos y lo único que quieren es hacer buenos negocios y son representantes del poder económico concentrado, o en muchos casos son dueños de la Argentina, como se dice, pero lo cierto es que probablemente dentro del PRO y dentro de la Alianza haya mucha gente que crea en la teoría del derrame, que crea que si el capital recupera participación en la distribución de la torta, eso va a derramar en términos de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está implícito y también tenemos que entender que para que esto pueda avanzar, y esto sí es un dato objetivo y un dato duro, por más buena voluntad que digan que el salario no tiene que haber, ellos necesitan que el salario pierda participación en la distribución del ingreso y que la clase trabajadora se debilite. Si no, no hay avance. Si no, no hay avance como el que ellos están planteando. Entonces, desde el primer momento, cuando yo quizás tengo el sesgo, insisto, porque lo viví desde el Banco Central y sé cómo funciona esta lógica y cómo en la Argentina estuvo muy presente y en forma permanente esta conducta rentística del capital, esta ausencia de un empresariado nacional que realmente tuviera una vocación. Yo ya no sé si existe en esta lógica del capitalismo, pero lo cierto es que un poco la política los orientó hacia invertir, mercado interno, la recreación de las pymes, lo que fue la creación en cantidad de empresas asociadas al mercado interno. Pero hubo un esfuerzo para no generar ese incentivo a que se filtrara parte del capital, y lo vivimos con la dolarización, porque cada vez que había una pulseada cambiaria, ¿qué veíamos? Que parte de la riqueza se iba a dólares y esa riqueza se iba afuera, y se filtraba fuera del proceso de distribución y acumulación interno. Entonces, lo que sí es cierto es que hay intereses muy claros detrás de la coalición gobernante que sí quieren que les importa tres pitos el pueblo, los laburantes, los sectores más vulnerables, y que sí quieren rápidamente acumular lo más posible. Eso es claro que interese, pero esos son los mismos intereses que cuando estos muchachos ya no les sirvan más, van a ir a buscar a otro referente político, y de hecho ya uno lo está percibiendo. Porque lo que hubo con el macrismo, creo que uno de los errores, pensando que ellos no querían este despelote a 5 meses de asumidos, es que tuvieron un pésimo diagnóstico. Tuvieron un pésimo diagnóstico del país que recibían y tuvieron un pésimo diagnóstico de la situación internacional. Claro. Porque la situación internacional no acompañaba para reeditar lo que ellos creían quizás que como un veranito, como tuvo Menem en los primeros años de la convertibilidad. No acompañaba, las condiciones internacionales no acompañan, porque el mundo está para atrás, porque el mundo, el comercio no crece,
porque el capital está yendo y viniendo en función de, puede ser un buen atractivo ahora las LEDVAC del Banco Central al 37%, 36%, que es un atractivo para el negocio financiero brutal, pero así como llega, se va. Los capitales en el primer trimestre no vinieron, se fueron, ellos liberaron totalmente la compra de dólares y se fueron 4.000 y pico de millones de dólares. Nos estamos endeudando nuevamente para financiar la fuga. Les doy un número, ya nos endeudamos en 27.000 millones de dólares en menos de 6 meses y las reservas aumentaron 5.000. ¿Por qué? Porque la plata se está yendo. Entonces, estamos nuevamente en esta lógica de la financiarización y que la financiarización, insisto, no podemos salir a hacer militancia con financiarización porque hasta cuesta decirlo. Claro, nos plaga la marcha nos queda horrible. Pero lo que está pasando, lo que está pasando, pero miren, yo les digo, yo hace bastante que me dedico a la militancia política a través de en los 90 me acuerdo que yo estaba en la CTA, estaba en el Instituto de Economía de la CTA cuando armamos el FRENAPO, ¿sí? Y me acuerdo que nosotros ahí hablábamos de valorización financiera para describir la convertibilidad. Y yo ya entonces me daba cuenta que era un concepto difícil lo de la valorización financiera. Ahora, cuando uno mira toda la discusión que se está dando desde el pensamiento no ortodoxo, no neoliberal, siempre se hace referencia a este fenómeno. Y quizás si uno lo trajera a la realidad de hoy, es esto: yo tengo plata, yo soy un empresario en la Argentina. ¿Qué me conviene? ¿Me conviene comprar una máquina? ¿Me conviene contratar un nuevo laburante? ¿O me conviene ponerlo en las letras del Banco Central que me rinden en dólares el 10% anual? Un rendimiento que no existe. Obviamente, no hay con qué darle. Es nuevamente esta contracara de lo que le decía. Si lo que prospera es el negocio financiero, la economía de carne y huesa, la economía del trabajo, no puede avanzar. Y eso es lo que hoy atraviesa a la política económica, con el agravante que estos muchachos encima abrieron la economía a las importaciones. Entonces, vos tenés un contexto internacional donde están tratando de vendernos de todo y meternos de todo, y nosotros estábamos con esas famosas declaraciones juradas de importaciones tratando de administrar el comercio para proteger a la producción nacional, y estos vinieron y dijeron, no, esas están, como dijo el otro día el jefe de gabinete, son ilegales, una cosa así. Y lo que está ocurriendo es que el dinamismo que todavía tiene el mercado interno, porque si hay algo que heredó este gobierno realmente, es un mercado interno integrado, una casi pleno empleo, con capacidad. No por la pesada herencia, sino a pesar de la herencia, funcionamos. Efectivamente, entonces, lo que está ocurriendo es eso, que cada vez más lo que se vende es importado y eso significa que hay menos demanda para lo nacional, eso significa menos empleo y eso significa a la larga mayor desequilibrio fiscal, que es lo que se supone que ellos quieren controlar. Entonces, hecho este análisis de la situación internacional para entender cómo nos sumergimos de cabeza a esta lógica que predomina hoy a nivel internacional y que entender que durante 12 años nosotros estuvimos a contrapelo, porque esto que dice García Linera es así. La región durante 12 años, y sobre todo, no todos los países, pero sí Bolivia, sí Bolivia, y sí Argentina, y sí Venezuela con todos los problemas, intentó plantear un esquema distinto. Y no nos lo iban a dejar pasar. Y entender también que si estábamos débiles en los últimos años en la economía, porque también esto es importante, no podemos hacer política diciendo que estaba todo bien. La sociedad percibía que había problemas. Y no está bien, nos jodían con el cepo, con que no podíamos comprar dólares, pero también cometimos errores al no entender que la inflación era un tema, que teníamos que hablar de la inflación, que lo del INDEC había sido un macanazo. Quiero decir, había problemas y aparecieron nuestras propias debilidades. Y nuestra principal debilidad es que si bien nosotros nos desendeudamos, no dejamos entrar al capital extranjero, no modificamos nuestra estructura productiva lo suficiente.
y seguimos siendo una economía que depende muchísimo de las exportaciones primarias y que no desarrollamos lo suficiente en nuestra industria, si bien la industria cambió. Es como, si yo tuviera que hacer quizás una comparación, plantearía, la verdad es que tanto en Brasil, eso se replica en Brasil, en Argentina, en la mayoría de los países de América Latina, la distribución del ingreso, el Estado se puso al hombro la distribución del ingreso. El Estado intervino, forzó la distribución de ingresos a través de los distintos programas que podían ser la UH, el Plan Bolsa Familia, etc. Pero dejó al mercado el perfil de especialización y lo que ocurriera con el necesario cambio de la matriz productiva, porque el subdesarrollo es eso. El subdesarrollo originariamente es vender barato y comprar caro, y generar estos desequilibrios permanentes del sector externo que llevaban a situaciones de auge y retroceso, auge y retroceso. Después, con este proceso de financiarización, apareció otro ingrediente que nos perpetuaba el subdesarrollo, que es el endeudamiento. Es el endeudamiento, es decir, o sea que nosotros no solamente teníamos problemas porque vendíamos barato y comprábamos caro, sino también porque teníamos que pagar cada vez más intereses de la deuda. Y a eso se le sumó la especulación financiera, que dejaban entrar los capitales que entraban y salían, y cuando se iban dejaban tendales. Entonces, es un tema complejo en encarar el desafío del desarrollo, la inclusión, la equidad y la sustentabilidad que tanto le preocupa al macrismo. Ahora, entender que teníamos esas debilidades que ya estaban de manifiesto. En el año 2011 reapareció este problema de la restricción externa de la Argentina. Reapareció que nos habíamos quedado sin petróleo y que teníamos que importar petróleo y que teníamos que habernos acordado antes de recuperar nuestros recursos naturales. Bueno, lo hicimos, nuestros recursos petroleros, lo hicimos. Pero también nos dimos cuenta que no habíamos transformado tanto nuestra estructura industrial y cada vez el desequilibrio era mayor. Teníamos una ventaja, nos habíamos desendeudado. Entonces, no dependíamos de la locura de los mercados financieros, sobre todo cuando estalló la crisis internacional. Pero había que encarar este tema quien viniera a gobernar la Argentina. Y había que encararlo de la forma con menos grado de libertad porque los precios de nuestras materias primas se cayeron, porque el comercio crece poco, porque, insisto, el mundo está en una crisis de sobreproducción y están tratando de vender a los países que tenemos mercados internos dinámicos. Y sabíamos que Scioli no sabíamos cómo lo iba a encarar, que sabíamos que teníamos que ir a tomar recursos del exterior, pero orientándolo fundamentalmente a ampliar nuestra capacidad de pago. Vinieron estos muchachos y dijeron, listo, nos metemos nuevamente y nos subordinamos nuevamente a esta lógica de cómo funciona esta locura. Y ellos están desmantelando todo. El presidente del Banco Central dice que no es importante tener reservas. Cuando hasta el Fondo Monetario Internacional dice, muchachos, la verdad que tener reservas ayuda, porque cuando se empiezan a ir los capitales, se empiezan las pulseadas cambiarias, es mejor tener reservas y no que te hagan una estampida devaluatoria. Por eso Cristina se bancó unas cuantas pulseadas cambiarias, ¿no? Entonces, volviendo hay dos cosas que quiero decir, dos cosas. Este esquema... Además de todas las que sí, además de todas las cosas. No, quiero terminar con dos cosas, y perdón, yo digo que hablo poco y es eso. No. Necesariamente este esquema, este modelo requiere, este proyecto político requiere para avanzar debilitar a la clase trabajadora. Primer punto. Tanto se quejan de las pesadas herencias, si hay una herencia que dejó el gobierno de Cristina es... como ella dice, la cancha marcada, ¿no? El empoderamiento de la clase trabajadora, ¿sí? Por eso, la responsabilidad histórica que tiene la clase trabajadora, nos habíamos entusiasmado con la marcha del 29 de abril, y ya estamos un poquito preocupados con lo que está, con esta no estar a la altura de las circunstancias que parece que ocurre con la mayoría de nuestra dirigencia gremial. Y ahí el rol que van a tener las bases, porque lo que está ocurriendo en todos los sindicatos, y sobre todo cuando uno recorre un poco el interior, es que son las bases las que están reclamándole, y eso uno tiene que participar y estar activo, sea de nuestro sindicato, sea de nuestro gremio. Yo ahora estaba en UPCN en Santa Fe, ¿no? Y me decían, acá no hubo ningún despido. Le digo, muchachos, a ver,
Acá, no es que acá están en Buenos Aires, si acá no reaparece la solidaridad de clase, esto es contra la clase trabajadora. En primer lugar, eso. Y la otra cosa que quizás también pasa desapercibida, pero a mí me parece que es muy grave, y en nuestro trabajo militante nosotros lo tenemos que instalar en la discusión, es este esmerilamiento, esta descalificación que este gobierno necesita hacer de lo público, del rol del Estado. Porque si uno mira otras etapas de avance del neoliberalismo cruel, como lo que ocurrió con la dictadura, que claramente con la dictadura ocurrió con sangre, con violencia, con represión, este desmantelamiento del Estado. En otras etapas en democracia, el desmantelamiento del Estado fue legitimado socialmente porque veníamos de situaciones muy críticas. Veníamos de la hiperinflación, que permitió a Menem desmantelar gran parte de lo que fue el acervo de las empresas del Estado. No venimos de la crisis del 2001, como quieren instalar que ahí si no hubiera estado Néstor, quizás la sociedad hubiera legitimado lo que pretendían muchos, que era volver a crecer a partir de bajos salarios y de esa inserción internacional con bajos salarios. Venimos de una situación donde creo que hay que valorar muchísimo y reivindicar en la conciencia colectiva lo que es el rol del Estado. Si una de las cosas que salía de las encuestas y de los relevamientos que se hacían es que la sociedad, gran parte de la sociedad, volvía a pensar en el Estado con su rol de protegerme, de recuperar derechos, de regular, quiero decir, una valorización positiva del Estado. Y cuando estos muchachos empezaron muy temprano, empezaron con los ñoquis, ¿no? Empezaron con decir que el trabajo público, descalificar el trabajo público, que no solamente decir que los que rajaban eran ñoquis, que no se sostenía en ningún dato objetivo, pero sí con esta cosa que yo no sé si yo lo veía con mucha preocupación cuando Macri decía en cada discurso, mire, los trabajadores del sector público están mirando el reloj porque se quieren ir porque no tienen nada para hacer. Esta cosa de desvalorizar el trabajo del funcionario público, sí, cuando detrás del trabajo del funcionario público está todo lo que se recreó en términos de programas y de regulaciones, no solamente de Conectar Igualdad, de la UH, sino también de lo que es la construcción de un satélite. Para eso, esa era la participación del Estado. Y lo dijo ahora cuando vetó caraduramente la ley antidespido. Él encima como que son provocadores, pero quiero decir, esa provocación está armada, quiero decir. Siempre tienen alguien que nos dice. Cuando dice, venimos teníamos las personas que nos gobernaran, dijo cuando vetó la ley, nos quisieron hacer creer que el Estado debía someternos, ¿no? Entonces, él estaba vetando una ley que se suponía que iba a proteger el empleo y lo asocia con el sometimiento del Estado al conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que en nuestro trabajo militante tenemos que permanentemente intervenir con la reivindicación de que sin un Estado fuerte, sin un Estado disciplinador, sin un Estado arbitrando, sin un Estado redistribuyendo, es imposible que el conjunto de la sociedad esté mejor, que los sectores populares estén mejor. Entonces, acá en la discusión política, esta idea de que nuevamente para el que tiene dinero en la Argentina le va a ser mucho mejor especular que producir, y eso significa ir por nuestro puesto de trabajo, que a lo mejor todavía no lo perdimos, pero que lo vamos a perder. Y por el otro lado, esta idea de que el sector privado, el mercado, porque en última instancia si quieren bastardear al sector público es porque quieren dejar que sea el mercado famoso el que asigne, ¿sí? Eso. En estas dos cosas tienen que estar muy, pero muy presente en nuestro trabajo político. Y obviamente también
Cuando reivindicamos lo del Estado, y con esto termino, es no dejarnos psicopatear con este discurso de las bombas de tiempo, ¿sí? Que tanto está penetrando, porque penetra, penetra. Cuando uno escucha sobre el tema de los subsidios, claramente, cuando uno escucha que dicen, esto nos dejaron este despelote, eran una bomba que tenía que estallar, esto era insostenible, ¿sí? Entender, y ahí sí vuelvo a la cuestión del Estado, que siempre cuando un gobierno toma decisiones, hay ganadores y perdedores, siempre hay ganadores y perdedores. Hay políticas, hay decisiones del Estado que subsidian a unos y gravan a otros. Y si bien uno tiene que reconocer que teníamos que modificar el esquema de tarifas porque había situaciones que eran inentendibles, esa fue una política deliberada de sostenimiento del mercado interno. Creo que ellos se están dando cuenta ahora de la penetración que tenía esta política de subsidios, porque reaccionaron no solamente las familias que no pueden pagar, reaccionaron las pymes, reaccionaron los clubes de barrio, reaccionaron la salud, toda la salud privada, la salud pública. Quiero decir, se están dando cuenta ahora, cuando hablo de malos diagnósticos y torpeza, es porque no se dieron cuenta que el quilombo que iban a armar con esta decisión. Pero entender que estos muchachos también están tomando decisiones todos los días que están transfiriendo ingresos. Yo les voy a dar un número, volviendo al tema de la cuestión de ganadores y perdedores y del negocio financiero. Según el gobierno y los datos, lo que indican que el año pasado se gastaron en todos los subsidios a la energía 140.000 millones de pesos, ¿sí? Es mucha plata. Ahora, el Banco Central, en 6 meses, para pagar las letras del Banco Central con esta tasa del 38, del 37, etc., eso es déficit cuasi fiscal, porque eso es deuda que está tomando y que le genera pérdidas al Banco Central. Y el Banco Central es parte del sector público. Ya gastó en menos de 6 meses, el 60%, 80.000 millones de pesos, el 60% de todos los subsidios que se dieron el año pasado. O sea, ¿qué me viene a decir que es insostenible? Si en 6 meses le dio a un conjunto de bancos, porque eso es, ¿a quién se beneficiaban de los subsidios y quiénes se benefician de las tasas de interés que paga el Banco Central? Los subsidios ya lo estamos viendo la reacción social, quiénes se beneficiaban. Ahora, la letra de la bicicleta financiera, conjunto de bancos, el conjunto de grandes empresas, los que tienen excedentes, etcétera, etcétera, contados casi con los dedos. Entonces, no hay problema de gasto público. Ahí no hay problema de gasto público y eso es déficit, tanto como eran los subsidios. Entonces, entender que son decisiones de política en función de que uno quiere beneficiar a algunos, una política nueva, o a otros. Y inevitablemente, este gobierno beneficia a los sectores concentrados. Si después creen que esos sectores concentrados van a repartir y se va a caer alguna migajita, bueno, que lo crean. Si lo creen sinceramente, si lo creen porque son unos necios, no importa. Nosotros tenemos que tener en claro qué hay detrás a la hora de pensar si esto les puede ir bien, si efectivamente puede haber un tercer semestre o como todas estas cosas que sabemos. No. Y después, volviendo y yendo, porque acá estamos en un trabajo militante, un sábado a la mañana, discutiendo de política. También advierto que hay mucha impotencia de gran parte de la militancia porque no está viendo dirección, ¿sí? No está viendo dirección, no la vemos, la verdad que no la vemos. Entonces, y hay desazón, hay bronca, lo que no podemos es desmovilizarnos. La capacidad de movilización. No podemos desmovilizarnos. Entonces, nuestro deber, creo que nuestro deber militante en esta etapa es mantener viva, y sobre todo con los jóvenes. El otro día, ayer fui a una comuna y me decía, me llama la atención porque cada vez es menor la participación de los jóvenes. Y eso no puede ocurrir porque sabemos que es la fuerza transformadora.
Y también a la hora de plantear el discurso, porque es cierto que hay toda una nueva generación de jóvenes que no vivió los 90, entonces nosotros decimos, esto es los 90, y dicen, ¿qué es los 90? Para ellos lo razonable es tener empleo, es tener paritaria al alza, quiero decir, eso pasa mucho hacia el interior de los sindicatos. Entonces, esta idea de movilización, de discusión política y también de que toda esta energía en algún momento se va a condensar en una propuesta política orgánica. Esto tengámoslo en cuenta, que no nos gane esta quizás incertidumbre acerca de, bueno, ¿y quién? Nosotros, lo peor que nos puede ocurrir es que este descontento social creciente que está ocurriendo en gran parte de la sociedad, los que lo votaron a Macri incluyendo, lo capitalicen el Frente Renovador. Sabemos que eso es lo que puede y está ocurriendo. Entonces, los que formamos parte de esta idea del Frente Nacional, del Frente Ciudadano, justamente es esto, la construcción transversal, para lo cual tenemos que reivindicar lo que tenemos que reivindicar, abrirnos a escuchar, aceptar las críticas, bajar un poquito la soberbia que todavía a veces mantenemos, y seguir juntándonos y convocando, persuadiendo, y decía lo de García Linera. Hay una frase que dijo en Sociales, sobre las olas. Bien, una cosa que esta cosa de, es cierto, nos vino la ola, estamos en la etapa de la vuelta, no de replegarnos, porque no es la idea replegarnos, pero sí saber que, bueno, que transitoriamente está esto. Nosotros tenemos que pensar que estos son 4 años, nos tenemos que bancar los 4 años, hacer política, que esa acción política ya se note en las elecciones del 2017 y volver en el 2019. Es así. Y tratar de minimizar los daños. Y para minimizar los daños hay que movilizarse, hay que estar en todas las partidas tenemos que estar, ¿no? Bueno. Vamos a abrir. En esta lógica de la economía mundial que vos decías, lo deseable sería que otra vez estuviera Citrac, Villa Constitución, esas